El autocuidado empieza cuando dejamos de decir sí por inercia y escuchamos el cuerpo antes de vaciarnos. Bienvenidas a Hoy a la Psico. Un podcast donde hablamos sobre cómo conocernos mejor, de escuchar nuestros cuerpos y lo que necesitamos. Y de los vínculos con nosotras mismas y con los demás, de la fuerza que nace cuando sentimos y actuamos desde ahí. Este es tu momento para volver a ti. ¿Te sientes un poco abrumada, con cierto resentimiento a las personas que te piden ayuda? O a veces evitas llamadas telefónicas cuando ves el nombre de la persona que sabes que te va a pedir algo. O haces comentarios, ¿no?, sobre gente que no te da nada a cambio de lo que tú estás dando. Te sientes quemada en este tipo de relaciones. Incluso a veces soñando un poco, ¿no?, de dejar todos los deberías que sostienes y que estás cansada, como sin tiempo para ti misma. Quizá es que falta encontrar esos límites contigo misma, ¿no? Hablamos de los límites contigo misma antes de los límites con los demás, porque vemos que es un espacio de seguridad, de autocuidado súper importante que luego muchas veces nos cuesta de preservar. Es como ese jardín secreto interno o no secreto, ¿no?, pero que es nuestro, que tenemos que cuidar. Es como que tenemos que ponerle una valla, ¿no?, y tiene que estar bien preservado, pero nos cuesta. Nos cuesta mucho. Por eso hemos pensado hoy hablar, ¿no?, de los límites con una misma, empezar este capítulo hablando sobre eso que nos cuesta tanto a las mujeres, ¿no?, que venimos de siglos viniendo impuestas a algo donde se nos ha pedido callar, nos ha pedido decir sí a todo, siempre estar en el modo cuidadoras. Y los límites es algo que, bueno, que tú y yo hemos tenido dificultad a lo largo de nuestra vida. Y siempre desde este punto de humanidad compartida, ¿no?, de lo que me pasa a mí te pasa a ti, creemos que puede ser interesante de hablar. Pero para empezar, a veces está bien empezar a definir el concepto en sí, ¿no? Creo que es una palabra que no se entiende muy bien, así que como para que quede claro, ¿no?, los límites, como los entendemos nosotras, son expectativas o necesidades que una tiene que te pueden ayudar a sentirte segura y a gustito, confortable en las relaciones. Las expectativas en las relaciones nos ayudan también a estar tranquilas emocionalmente y mentalmente, ¿no?, bien, y nos ayudan a aprender, ¿no?, a poder decir que no y a poder decir que sí también, ¿no? Es como este equilibrio, ¿no?, que necesito decir que no y que necesito decir que sí. Sí, a mí me viene como el concepto de, cuando hablamos del espacio personal, ¿no?, de imaginar como si tuvieras alrededor, como yo a veces le digo a mis hijos, ¿no?, cuando tienen miedo al que pueda entrar pues algún monstruo o algo en la habitación, en su espacio, ¿no? Es decir, imagínate que tienes como algo invisible del material que tú quieras, ¿no?, o del color que tú quieras, invisible o no, pero que te ayuda a saber lo que es tuyo, que es tu propio espacio y que solo es para ti. Entonces te ayuda a darle como una magnitud. Esta metáfora de ponerle un espacio, una materia, te hace sentir que existe, ¿no? Porque a veces si no lo podemos ver o no lo podemos identificar, no existe. Pero sí que es importante conceptualizarlo. De alguna forma es desde un lugar donde tú sabes que puedes estar bien para poder luego convivir con los demás. Si no, es muy difícil. A mí me ayuda mucho en terapia, ¿no? Es un ejercicio que hago y os invito a tenerlo presente como sugerencia, ¿no? A veces es imaginar un poco lo que decías con los niños, ¿no?, pero para nosotras adultas como un círculo, ¿no?, a tu alrededor. En mi caso me lo imagino como un círculo de luz, es un círculo energético, es un círculo protector. Entonces siempre que tengo una sesión que va a ser, que sé, ¿no?, que a lo mejor es un tema complicado, que me acabo drenando mucho, me imagino mi círculo, me imagino el círculo del otro y
hay esa línea, ¿no? Entre los dos, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Estamos como desde aquí. ¿Y quién es la protectora de una misma? Deberíamos ser nosotras, ¿no? Y quizá el Mm. tema de hoy es un poco esto, ¿no? Cómo nos cuesta proteger nuestra energía, poner esos límites con nosotras mismas, ¿no? A veces tendemos mucho a pedirnos un sinfín de listas, ¿no? De cosas que deberíamos hacer o de estar todo el rato abocadas hacia los demás, ¿no? En ese cuidar a todo el mundo y cómo podríamos girarlo un poco, entender que nosotras tenemos un tarro de energía, ¿no? O sea, invito mucho a imaginar eso, ¿no? Es un tarro que tenemos que ir chequeando cómo estoy hoy, ¿no? Estoy a medio gas, un poco más arriba, un poco más abajo, y en función de esto vamos decidiendo. ¿Me sigo exigiendo toda la lista de deberías que mi mente me dice que debería hacer? ¿Puedo reajustarlo? ¿Puedo decirme que no a mí misma de ahora ya no toca? ¿Puedo posponerlo? ¿Puedo cuidarme? ¿Puedo parar? ¿No? Un poco... Sí, es como una voz de conciencia y Sí, de yo también me tengo en cuenta, porque muchas veces la peor enemiga, ¿no? La persona más exigente está dentro de uh, nosotras mismas. total. Hay como otras partes, hay una en concreto que suele ser partes internas, quiero decir. Entonces a veces hay una que es como todo lo que debería de hacer y este debería es como muy centrado en los demás o en mis obligaciones para sentirme bien, está muy centrado desde el bien o el mal, no es como un manual de instrucciones y hay muchísimas tareas. Y lo que pasa es que muchas veces cuando este está muy activado, vamos como reprimiendo otro estado, otra parte, que sería más como nuestra niña interior que fuimos, lo que nos apetece realmente hacer, lo que nos gusta, pero es un lugar como muy permisivo, como cuando éramos niñas, que no piensas Mm, tanto en este debería. Entonces te vas al otro lado, acumulas, acumulas y sale de repente de manera explosiva la otra parte, descomprimida, ¿no? Estaba comprimida, se descomprime, entonces pues por ejemplo, yo qué sé, si he estado en una restricción alimentaria para cuidarme, porque a veces la línea fina está ahí, ¿no? De hasta dónde es sano, hasta dónde es demasiado represivo, ¿qué hago? Luego me meto un atracón, por ejemplo, o he mm. estado trabajando mucho Y luego me y puedo ir a un scrolling infinito y anestesiarme, ¿no? O quedarme congelada y decirme que estoy procrastinando, pero en verdad es que estoy quemada, no puedo más, ¿no? claro, me he Sí. quemado yo misma, o sea, esas dos partes están muy unidas. Entonces, Mm, esa parte que hablabas tú, que es otro lugar donde no llego a esos límites, es como si hubiera un termómetro interno, pero que hay que bajarle el umbral para que antes de lo que estamos acostumbradas yo ya pueda parar para poder repostar esa energía. claro. Me viene mucho la imagen de cómo podríamos invocar dentro de nosotras una parte más materna, una parte cuidadora. Porque hay una fina línea a veces en el concepto de autocuidado, ¿no? Me viene mucho lo que empezabas a reflexionar, que es, claro, el autocuidado a veces se ha transformado en una exigencia más y ahí vigilemos, ¿no? Porque puede ser una rutina de skincare de 15 pasos, el club de las 5 de la mañana, gimnasio, desde un lugar de exigencia en vez de placer o de disfrute del movimiento, estéticamente, ¿no? Tanto la ropa, ¿no? Bla, 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 ¿no? La lista es infinita, sobre todo en la mujer. Son deberías, es esa Total, parte del debería. total. Ahí esta reflexión del autocuidado, sobre todo desde un lugar, volviendo a lo que decía, donde me materno, donde invoco a la Pachamama, a la madre, al arquetipo de la madre, digamos, una parte de nosotras que hable de cómo cuidaría a esta niña que nombrabas, ¿no? Lo digo porque si no a veces podemos decirnos, bueno, va, estoy muy quemada de toda la semana y me merezco una pizza. Y claro que nos merecemos una pizza, yo me encanta la pizza, ¿eh? No, es que no nos confundamos, ¿eh? Pero que no sea desde un lugar de No puedo eh, más, ahora me recompenso. ahora me recompenso, ¿no? Es como que sea desde un cuidar, ¿no? De nuevo, si invoco a la madre que soy y pienso en mi hija, pues claro que habrá los viernes de pizza y qué bien tener este momento de divertido, pero cada día puedo comer pizza, cada día sería, o le permitiría que se comiera una bolsa entera de magdalenas Mm. porque se siente una angustia interna y no sabe qué hacer con ello.
Ahí es lo que, por eso es invocar a la madre interna, una madre que quizá no tuvimos, pero que podemos como reivindicar, traer, ¿no? Una madre nutritiva. Es como la frase que yo muchas veces digo que es el deseo nace de la carencia, no vivir en carencia, porque yo creo que nuestros hijos, nuevas generaciones tienen muy en cuenta que no viven en carencia y les es más fácil decir, no, mira, no tengo más hambre o hago hasta aquí, no me Mm, obligo a comer todo el plato. O sí, les sea, hemos permitido viven más escucharse en... más, ¿no? Sí, y viven en abundancia también, ¿no? Mm, Nosotros somos hijos de personas o abuelos o padres que vivieron en una posguerra o en una guerra y mm, se nota más que aún tenemos como esos mandatos de tienes que acabarte todo el plato. sí. Pero si tú te vas dando y vas estando en ese a gusto, este gustirrinín de irte dando, pues que sea una onza de chocolate, 90% cada día, no pasa nada, No. ¿no? Pero es como ir viendo en qué sentido tú te puedes ir dando como esos ratitos o esa comida o ese espacio para estar contigo misma, que es que son pequeñas dosis que luego eso no repercute en negativo, Mm, todo lo contrario, hace que estés como mucho más descansada, alegre, contenta, con placer, ¿no? Esa parte del mm, placer que nos podemos dar y que luego nos va a hacer estar mucho más productivas. O sea, mm, pensemos, a mí a veces me ayuda a pensarlo como una empresa que están los de arriba y miran hacia dónde va la empresa, con visión. Ese lugar es mucho más femenino, en realidad es mucho más desde lo que sentimos hacia dónde tenemos que ir. Y luego ya, si hacemos esa planificación y esa organización desde ahí, la ejecución de abajo es más masculina esa acción, pero va al servicio de este liderazgo, ¿no? Porque te ayuda a ser mucho más eficiente. Es que mm. es mucho más, utilizas mucho mejor los recursos. Claro, lo que pasa que te escucho y pienso, ¿no? En algunas clientas, ¿no? O en las resistencias que todas tenemos, ¿no? Habrá una parte de decir, bueno, ya, muy bien, Marta, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Y creo que también será importante de revisemos cómo usamos el tiempo, ¿no? Al final, si volvemos a ese tarro energético, vale, no tienes tiempo, pero vas siempre en batería -5. ¿Eso qué te lleva? Más irritabilidad, más estrés, quizá más angustia, te secuestran estas partes del cuerpo, intentas compensarlo, ¿no? Al final, ¿cuánto tiempo inviertes también en compensar esa falta de estar absolutamente quemada, ¿no? Y bueno, lo que decías tú de una visión panorámica donde puedo decir, hey, ¿y si a partir de ahora me organizo desde otro lugar donde puedo tener espacios para mí? Donde freno interiormente, por eso límites con una misma, donde freno una parte de mí que solo me exige productividad o que solo me exige cumplir deberías o que solo me exige estar para todos y no para mí, y lo reformulamos y lo cambiamos, ¿no? Es que además yo creo que vamos a ser mejor en nuestro hacer, que la productividad es mejor, es cuando paras y Mm, luego puedes seguir de una manera o cuando vuelves de vacaciones, que tienes la mente como mucho más limpia, estás más descansada. Yo soy mucho más productiva mm, después. Primero tengo un periodo de adaptación, pero luego es que sí. me es mucho más útil porque yo tengo una estrategia mejor. Hay un punto de creo que en mi caso, por ejemplo, como patrón, me sale mucho el cuando me noto ya en automático, cuando yo no me estoy escuchando, empiezo a decir sí a todo, cojo más trabajo, ¿no? Entro en un bucle, ¿no? Entonces, creo que, y además entre nosotras, cada vez lo estamos haciendo más, ¿no? Donde podemos decir, un momento, cariño, te necesito reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, paro un momento, me dejo, a veces es una tarde, a veces unas horas, o a veces es dormirlo, y al día siguiente digo, venga, va, sí, o no, no, es que pensaba que quería que sí o no. O lo mismo, que a veces digo que sí, y me doy permiso luego a poderlo reparar y decir, mira, te he dicho que sí, pero lo he estado revisando y en verdad es que no tengo energía y eso no, ¿no? Entonces, yo creo que cuando más nosotras tengamos el control bien definido, ¿eh? Como de autocuidado, ¿no? Pero sí que tiene que haber algo de control, porque si no controlo mis partes automáticas, estas me Gestiono, sí, secuestran, ¿no? O sí. gestiono, me gusta más, sí, porque control potenciamos más el debería, ¿no? Mm. Sí, y el pensar que es un egoísmo bien entendido, el egoísmo sano, ¿no? De que también es una palabra que está como, yo creo que es la cultura de la mujer también, ¿no? De lo que decías al principio, estar muy centrados al servicio del otro, nos han enseñado mucho a estar cuidando. Total. Eh, es verdad que para cuidar también
tengo que poder yo cuidarme, ¿no? Tener un mínimo de energía, que aunque a mí me da un poco de rabia trabajarlo desde ahí, aunque yo también lo hago, o sea, para yo ponerme límites a mí misma, con mis hijos, por ejemplo, me doy cuenta que si pienso que va a ser mejor para todos y para ellos, es como cuando lo puedo hacer. Por la vez pienso, ostras, ojalá haya algún día que las mujeres también podamos, o las personas que nos pase esto, podamos hacerlo porque ese egocentrismo sea saludable, o sea, sea bueno, porque es que, ¿qué estoy pensando? ¿Que yo no me puedo cuidar a mí? O también el pensar que entonces tiene que ser el otro que se dé cuenta, que me cuide, esa creencia que tenemos muchas Mm, mujeres de las pelis de Hollywood o los cuentos de Walt Disney o de es que él me leerá, él me dará lo que yo quiero, yo no se lo tengo que decir, si se lo digo no tiene gracia y por eso yo no paro de dárselo a los demás a ver si luego me lo retornan como una especie de deuda. Entonces ahí no va a funcionar. mm. Sí, yo creo que necesitamos reivindicar entre todas la palabra egoísmo, pero quizás resignificarla, ¿no? O un egoísmo responsable, o transformémoslo en autocuidado si te resuena tan muy mal. Pero sí, reivindicar como mujeres que ponernos nosotros al centro creo que es una asignatura pendiente que tenemos, que la generación anterior ya llegó, ¿no? De alguna manera su techo que sea nuestro Suelo. suelo y reivindicar que está bien, que cuando nosotras nos ponemos en el centro todo se recoloca mucho mejor. Si al final lo que hablábamos a veces tú y yo de la carga mental, ¿no? De que estamos todo el rato sirviendo, ¿no? Aunque luego nos enfadamos con nosotras mismas porque no queremos, ¿no? Pero decir, hey, ¿y si me coloco yo? ¿Y si me coloco 10 minutos al sol donde me mimo? ¿Y si paro un momento, reviso mi agenda y digo, hey, esta semana hay un espacio para mí o es todo hacia los demás o demás slash barra trabajo, ¿eh? O Em, si en vez de ir al gym me quedo en casa. O también. si en vez de quedar con los amigos siento que tengo que avanzar esto de trabajo porque luego iré más tranquila la semana que viene y me voy a dormir pronto. También, o Mm, sea, todo es posible. No es que haya una única fórmula porque cada una está en su día a día. Por eso tenemos que mm, ser las jefas de nuestra claro. vida. Pero vigilemos también con las, ¿no? Las fórmulas mágicas que yo no paro de escucharlo en todos lados de cómo deberíamos cuidarnos. Y de nuevo, lo que a ti te funciona, a lo mejor me funciona totalmente diferente a mí. Si tú llevas tiempo subvencionando gimnasios, ¿no? Sin ir, ¿no? Y no está pasando, en vez de colocarte en una posición donde el debería, ¿no? Debería yo poder ir al gimnasio y ahí voy a machacarme porque no lo hago, ¿no? Y es un bucle complicado. Y si lo giramos y le damos una vuelta y decimos, hey, a lo mejor el gimnasio es que no está en mi diseño O y no ahora, no o no ahora. ahora, en el momento vital de ahora, y a lo mejor es que me apetece más la salsa y irme a bailar swing, Bachata. bachata, ¿sabes? Lo que te llame, ¿no? Sí. Pero sobre todo aceptándonos de donde estamos, ¿no? De donde somos, en vez de exigirnos de nuevo cambiar, ¿no? Que esto lo veo mucho y entonces ahí no acaba de funcionar muy bien. Y vigilar mucho que no sea en comparación con la otra o que la otra me dice, no, no, haz esto que te va a venir muy bien. Con todo el Mm, respeto, ¿eh? ¿Qué sabe la otra persona de lo que en ese momento tú necesitas? O sea, pongamos nuestro propio filtro, porque a veces los demás con ganas de ayudarnos nos dan sus antídotos, pero no son los nuestros. Esto como en todo, ¿eh? Hasta cuando tomamos suplementos, ¿no? ¿Qué buenos, ¿cuáles son los suplementos buenos? Pues depende de cada mm, persona, de tu estado. Entonces, esto es lo mismo, porque a veces con ese querer ayudar parece que el remedio de la otra es siempre lo mejor y te hace una propaganda, entonces tú ya empiezas, o por Instagram ves que otra persona está haciendo una cosa que dices, ah, vale, eso es lo que yo necesitaría. O alguien te critica tu manera de cuidarte, que dices, ostras, es que ya nunca sales, o es que ya no te apetece. Bueno, es que a lo mejor no te apetece ese salir de noche y no pasa nada. Es que mm. no hay nada que esté bien o esté mal. No, el tema es cómo lo vivimos con nosotras mismas, ¿no? Si nos vamos de este lugar validado, ¿no? Y mis necesidades las puedo compartir con el otro, Y si me em, entiendo, ¿no? Porque si es me que a veces entiendo, me me acepto. cuesta exacto, de Mm, aceptar también. sí, nos cuesta aceptarnos. También estamos inundadas constantemente por una sociedad que nos critica por todos lados, ¿no? Entonces,
que no lo veíamos solo que a nosotras nos pasa, sino que nos pasa a todas y porque hemos estado muy bombardeadas por eso, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Estos límites con nosotras mismas, ¿no? De dónde nos cuidamos, que partir de un tanque vacío, la vida no sé si vale tanto la pena, ¿no? Vivirla desde ahí. Lo digo porque a lo mejor ahora me voy un poco más existencial, más profunda, pero sí que es verdad que a veces yo llevo casos de duelo profundo, ¿no? Y en esas sesiones, después cuando vuelvo con la moto, ¿no? Del Masnou a donde está el centro, ¿no? Donde trabajamos, Calma de Mar, y voy a casa, hay ese momento de reflexionar, ¿no? Y cuando más cerca estoy de la muerte, más me conecto con la vida, ¿no? Y este planteamiento desde qué lugar quiero vivir, ¿no? Entonces, hey, que no hay juicio, que hemos hecho lo que podemos, pero sí que de vez en cuando yo necesito parar y reflexionar y revisar. ¿Me está funcionando esto? Sí, no, vale, no, estoy muy drenada. Bueno, pues ¿qué necesito ir colocando diferente? Y a veces puede ser también trabajar un domingo, es lo que decías tú antes, es que no hay una fórmula. A lo mejor a mí me sienta muy bien los martes por la mañana pues no trabajar tanto y no me importa colocarlo en otro momento porque a nivel familiar es más fácil, ¿vale? Mi fórmula será la que me vaya yendo bien y constantemente en ese revisar y ajustar, ¿no? Y siento que estoy en esto todo el rato. Y que de alguna forma si vamos viendo el beneficio que nos da el ir llenando ese tanque de energía, lo bueno que es para mí, lo bien que estoy con los demás y que los demás también agradecen, de alguna forma todo eso está al servicio de todos, o sea, tiene sentido y me refuerza seguir por ahí. O sea que comprobadlo, irlo probando, ve viendo que sí, porque vale la pena, no es un egoísmo negativo. Si tú no te cuidas a ti, ¿quién te va a cuidar? Piensa. ¿Es así? Sí, quizá a veces la palabra egoísmo también ha sido dicha, ¿no? Depende de ciertos vínculos o ciertas amistades, ¿no? Cuando estamos en un vínculo quizá que no nos aceptan tal y como somos, sí que puede ser, ¿no? Que haya personas que te hayan dicho, ay, qué egoísta porque estás pensando en ti. Entonces aún nos cuesta más validar nuestros límites, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Al final también en ese protegernos y en ese cuidarnos también entra, ¿no? Pues cómo me vinculo con los demás, dónde me coloco, cómo les explico a los demás lo que yo necesito, pero no desde un lugar de donde estas personas que todo el rato es yo lo que necesito es esto y Estaba parece como que se pensando en impone. eso, estaba pensando, digo, este concepto. Sí, sí. Sí, ¿no? Es como, yo lo digo porque hay, de nuevo, fijaros que siempre Marta y yo intentamos que los conceptos que transmitimos no son blanco y negro, hay mucho gris, ¿no? Entonces, en este, por ejemplo, ¿no? Digo, ostras, poder decir al otro lo que necesitamos, claro que sí, desde ahí, pero no nos vayamos al extremo donde todo lo que yo necesito pasa a ser el centro, ¿no? Sí, Es interesante. hay personas, y de hecho, bueno, pues yo en terapia, ¿no? Alguna persona que ha estado en relación de pareja y hemos mirado un poco cómo, qué ha pasado y cómo era esa otra persona, ¿no? Y a veces hemos visto, ¿no? Como algunas personas que dicen que están siempre al servicio del otro y que no pueden seguir en la relación, por ejemplo, porque si no ellas no piensan por ellas. Pero analizamos un poco y vemos que están constantemente pensando en ellas. Seguro que tienen una dificultad entre estar por ellas y estar por los demás. Yo no lo pongo en duda. Pero hay veces ese efecto contrario de una historia, yo creo, de estar tan pendiente en el otro, que entonces solo hablas por ti, lo que tú te viene bien, lo que tú quieres para ir a cenar fuera, lo que tú necesitas. O sea, hay un punto a veces de exigencia, ¿no? A lo mejor en tu historia has tenido que exigirlo. Vete a saber, seguro que hay un buen motivo. Siempre lo hay, pero a veces eso van ¿no? De una polaridad a la Pendular, otra, sí. ¿no? Y se nota como extrema, ¿no? Al final es encontrar este punto medio donde yo puedo compartir contigo, mira, yo lo que necesito en esta relación es esto, qué partes de ti también necesitas, qué acuerdos hacemos entre las dos, ¿no? No desde yo impongo lo que necesito como si fuera esto y si no lo haces eres tú una egoísta, ¿no? Es que además te quedas más solo, ¿no? Porque a veces cuesta Mm, coexistir, porque no sí. es solo yo o solo el otro. Es que esto no va de esto, va de cómo coexistimos. Mm, Y vale, es difícil, chulo es y más fácil es si cada uno tiene su propio espacio y lo sabe preservar, porque siempre se puede ir acordando y negociando y desde ahí todo está bien, no es problema. El problema es
no dar espacio a una cosa que es necesaria. Entonces luego va a acabar saliendo por algún lugar seguro. Explosionando, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, más o menos, ¿no? Yo creo que Creo sí. que seguiremos igualmente desgranando conceptos importantes. Sí que queremos que el siguiente capítulo hablaremos sobre los límites con los demás, ¿no? Pero si no tenemos claro nuestros propios límites, será muy complicado, ¿no? Aplicarlos a las relaciones externas, ¿no? Sí, queremos que os Mm, quedéis con esta idea de que será la manera de seguir. De hecho, evolutivamente venimos de ser egocentrados por naturaleza de los niños en la etapa evolutiva 0 hasta los 4, 5, 6 años no tenemos el concepto de alteridad del todo instalado y luego a partir de ahí vamos instalando las normas sociales aún más con más criterio para poder hacer esta convivencia. Pero entonces venimos de ahí y tenemos que partir de ahí y eso está siempre, toda la vida. mm. Igual que por eso los yayos dicen que a veces son más egocentrados porque igual vuelven Puede quizá a volver a esa una fase parte. inicial. Pero tiene que estar siempre. Entonces Yo creo que vamos a las ver, personas mayores que no han podido irlo evolucionando, ¿no? Es claro, interesante. se les queda ahí. Entonces vamos a ver, ahora vamos a seguir, siguiente etapa evolutiva, cómo coexistir con el otro y poner límites a los demás. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo día. Una abrazada. Without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this.